¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Varieté y nos acompaña, como siempre, nuestro cronista oficial de Algeciras, Carlos Gómez de Avellaneda, presidente de la Asociación La Trocha para la Defensa del Patrimonio, que siempre nos trae temas siempre novedosos, siempre nos sorprende y que hoy viene a hablarnos sobre la vocación de la ciudad, de Algeciras en este caso, pero la vocación de la ciudad en general. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es esto de las vocaciones de la ciudad? Bueno, una ciudad es un mundo, una ciudad es un microcosmos, y cada ciudad de cada ciudad, aunque sea un pueblecito de La Mancha, se puede hablar largo y tendido. Claro. Pero ciudades como la de Algeciras, que han tenido una historia tan rara, tan complicada y tan enrevesada, bueno, ¿qué es esto de la vocación? Las ciudades nacen para algo, existen por alguna función. Una ciudad puede ser simplemente una ciudad dormitorio. Ya es una función, Claro. ya es una necesidad que se cubre. Pero una ciudad puede ser un punto militar estratégico, como lo ha sido a lo mejor Jaca en el pasado, o Elvas en Portugal en el pasado, y entonces la función militar, que eso puede variar por completo. Desaparecen las circunstancias que convertían aquello en una fortaleza militar y se convierte en un enclave turístico. O sea, las vocaciones cambian, pueden cambiar. El caso de Algeciras es una vocación multifacética. Digamos que lo más importante desde tiempo de los romanos es el paso del estrecho. No en vano, Claro. Estamos tan cerquita. Claro, se diría, otra ciudad está más cerca, Tarifa. Pero ¿cuál ha sido la desgracia de Tarifa? No tener un buen puerto natural. Tarifa, con un buen puerto artificial, Abrigo, ¿no? es la reina del estrecho. Claro. O sea, las cosas como son. Y yo, como algecireño, mi vocación es comarcalista. Ajá. He trabajado para todos los municipios de la comarca, en algunos casos, como en La Línea, más de 20 años, y no digamos en Tarifa fueron casi 4 años, he trabajado para Jimena, he cubierto encargos que me han permitido conocer un poco la comarca globalmente. Claro, porque si miramos, Carlos, hablamos de la vocación, la razón de ser, ¿no?, de una ciudad, y si lo miramos con perspectiva histórica, bueno, de alguna manera el campo de Gibraltar y Algeciras han sido en tiempos remotos más o menos la misma cosa, ¿no? Efectivamente, cada población del campo de Gibraltar tiene una razón de ser. Y en vez de rivalizar unas con otras, ya está muy anticuado. Eso de el Algeciras, la Valona. Está bien una emulación, está bien una competencia, pero no una tontería negativa. Yo me siento linense, y me siento jimenato, y me siento tarifeño, y me siento, sobre todo, bueno, algecireño, lógicamente. De San Pablo. Chiripi son los de San Pablo. Pero y me siento tan integrado que para mí todas las poblaciones son barrios, pero no de una capital. La capital no es necesariamente Algeciras, sino el conjunto, para mí, el conjunto de las ciudades de la bahía y demás. Volviendo al tema de la vocación de las ciudades, en tiempos de ¿por qué existe Algeciras? Pues muy sencillo, porque el emperador Augusto era muy vengativo y en las guerras civiles anterior a su mandato, pues la ciudad de Cartella le había sido infiel y dice, pues ahora te vas a enterar. Y entonces se inventa una ciudad, parte en dos el territorio de Cartella y hace en la ciudad una cosa híbrida que, por ejemplo, coge y castiga a otra ciudad que está en el norte de África y traslada a los habitantes aquí. Coge los ciudadanos... Una ciudad que podría ser la actual Tánger, ¿no? No, Cilis, Ajá. más en el Atlántico. Pero de Tánger coge los ciudadanos que sobraban. Por alguna razón los trae aquí. Y ahora toda esta gente descontenta y fastidiada, para que estén tranquilitos, coge y en esa ciudad nueva, en esa Julia traducta, o sea, trasladada,
pone como elemento más importante a los legionarios jubilados, que son los que se encargan de trazar la ciudad, fundarla, etcétera, etcétera. Por cierto, digamos que estaba en la actual Villavieja, y se encargan de darle la organización municipal y tener controlado al personal, porque los legionarios son de absoluta fidelidad. Bueno, esta ciudad no vamos a hablar de ella ahora, sino simplemente, ¿qué razón tuvo Julio Traducta? Por un lado, una venganza política, pero por otro lado, que el puerto de Cartella tenía mal porvenir, porque se estaba sedimentando, colmatando, y hacía falta un puerto nuevo, alternativo, y este fue Algeciras, que por cierto el puerto de Julio Traducta estaba en la zona que ahora tanto se discute de Barrio de la Caridad. Sí. Eso era un estuario y allí estaban concentradas, no sabemos cómo era, si tenía islas, cómo fuera. Probablemente en las inmediaciones de lo que es la fábrica de salazones, ¿no? Que esa sería la razón de ser, ¿no? Enfrente de la fábrica de salazones, y además embarcarían los salazones en la misma Villa Vieja. Pues bien, tampoco hay que olvidar el paso del Estrecho. La prueba de que Julio Traducta, guión Algeciras, el asunto del paso del Estrecho fue importantísimo, es que hizo el mayor, se registra aquí, el mayor desplazamiento de masas de toda la antigüedad, que es un pueblo entero, los vándalos, se habla de 80.000, pasan el Estrecho y se instalan en la zona de Túnez. Dice, bueno, ¿quién pasa en el Estrecho? ¿Qué pasa? ¿Cómo? A base de embarcaciones pequeñísimas, que una embarcación romana casi cabía en esta habitación, el término de embarcación media, y un viaje y otro, y otro, y otro, y acaparando barcos en otros puertos. Aquello fue una operación logística inaudita. Y el poderla hacer, que está demostrado que fue por Julio Traducta, demuestra la capacidad que tenía este puerto. Bueno, luego hay una época de decadencia, decadencia ciudadana, porque eso es común a toda la costa. La organización romana tan extraordinaria de tipo municipal, eso de tener el foro, los templos, todo el asunto, eso se viene abajo. Hay otro tipo de organización distinta, pero sobreviven las factorías de salazón, que están heroicamente hasta última hora, y proporcionando esas golosinas que a nosotros no nos dan el repeluco. Sí, un poco, ¿no? Pero que se volvían locos. Se volvían locos en aquella época, bueno. Efectivamente. Ahora, cosas que comemos nosotros... los caracoles. Dirían, se dice que Gary Cooper, cuando vino aquí, se alojó en el Cristina, como era lógico, baja a comer caracoles a los chiringuitos de abajo y se pone muy contento a masticarlos, y le tienen que decir, hay que quitarles la cáscara. Bueno. Y peor fue el caso de otro amigo extranjero que coge la receta de los caracoles y dice, estaban buenísimos, pero yo los he cogido sin cáscara. Y eran babosas. Pero bueno, aparte de esto, ¿no? Llegan los bizantinos, al parecer, según los últimos estudios hay una algecireña, Ana María Berenjeno, y un granadino, un profesor de la Universidad de Granada, que han estudiado a fondo las fuentes y demuestran que el último establecimiento bizantino en la comarca fue en Algeciras. ¿Y cómo se llamaba? Mesopotamini, Mesopotaminoi, entre aguas. Y entonces se deduce que podía ser una de las islas que había en el estuario del Río de la Miel. Qué curioso. O quizá también esta cosa del Mediterráneo y el Atlántico, ¿no? Entre dos aguas, ¿no? Bueno, parece muy generalista para definir una zona, la provincia de Cádiz, pero no una ciudad. Una ciudad. Parece ser que cuando llegan los musulmanes se limitan a traducir entre aguas, que quería decir también en griego isla o península, ¿y esto cómo se llama? Y le dan la vuelta y dicen la isla.
O sea, el término isla no viene de la Isla Verde. Eso es un error completo. Sí. De la Isla Verde no se sabe cómo se llamaba en la antigüedad, y en la Edad Media era isla de Akim. Entonces se piensa que la Isla Verde se empieza a pensar que la Isla Verde está perdida, está debajo de la zona actual del llamado barrio de la Caridad, en algún punto, era un establecimiento bizantino, posiblemente por ese puerto salían los últimos salazones, llegan los musulmanes, traducen el nombre, se instalan, y luego nos encontramos con que ese puerto, que estaba bastante indefenso, Abderramán I quiere convertir este puerto, esta Algeciras, esta isla, en una capital de provincia, una cora. Y entonces hace una ciudad, siguiendo los cánones de la época, enriscada, en lo alto de San Isidro, donde pone otra mezquita. Había por eso dos mezquitas. Las mezquitas mayores en época musulmana eran un poco el carnet de identidad de una ciudad. Hacemos una ciudad, establecemos una comunidad, ponemos una mezquita. Por eso hay una mezquita abajo, sin localizar, que es la mezquita de las banderas, que la hizo Muza, y una mezquita arriba, que parece ser está en la zona de la plaza de San Isidro, que está la hace Abderramán I. Pero luego esta mezquita Aljama, que data del siglo VIII, que está dentro del Hotel Cristina. No, nada. Eso es un error. No es una mezquita. Yo de esto no quiero hablar porque es que no quiero discutir con personas que han dicho, pero es que todo varía, ya que lo que se tenía por Villavieja o primitiva se tenía al sur del río, y en realidad lo más antiguo es al norte del río. Esas cosas pasan y prefiero no insistir sobre eso. Bueno. Entonces estamos en el Paso de África, importantísimo, por donde iban a desembarcar todas las masas que vinieron a España tras la conquista para instalarse, pues pasaron por aquí, por donde el tráfico era más sencillo. Luego, cuando se tambaleó el poder musulmán en España, los refuerzos de dónde venían, los almorávides, almohades y benimerines, venían de África por Algeciras. Luego resulta que cuando se destruye Algeciras, ya hablaremos de eso, porque se destruye en el siglo XIV, 1375, eso se queda hecho un campito con vacas. Sí, con vacas, porque además hay noticias de transacciones y compras de ganado y de todo. ¿Cómo es que se vuelve a hacer en el siglo XVIII? Se pierde Gibraltar. Y ya lo que nos dicen siempre, y entonces sus leales habitantes se reparten. No exactamente. Al perderse Gibraltar, está a punto de perderse Ceuta, porque el punto de suministro para Ceuta era Gibraltar. Cuando está el gran follón de la conquista, los bombardeos y todo eso, los ceutíes están preocupadísimos y mandan un barquito a investigar. Y ven la que se ha liado allí. Y vuelven y dan unas noticias pésimas. ¿Por qué eran pésimas las noticias? Porque en ese momento Ceuta estaba asediada. Llevaba años y años y años de asedio. Y si no tenía suministros, aquello caía en manos del sultán marroquí que quería conquistarla. Se intentó suministrar a Ceuta desde Málaga, era lejos. Cádiz, tampoco. Tarifa, no tenía puerto. Entonces, ¿dónde? Pues descubrieron el puerto de Algeciras, que estaba en ruinas la ciudad, y la ciudad se volvió a reconstruir para suministrar a Ceuta. Fíjate. Esa es una de las causas. Otra causa es tener un puerto en la bahía, donde la Marina Real podía tener una base de operaciones con vistas a Gibraltar. Claro. O sea, que estamos hablando de la Guerra de Sucesión, ¿no? Efectivamente. Que Algeciras vuelva a recuperar su antiguo sentido, ¿no? Su antigua razón de ser. Y luego tiene otras funciones. Ya hemos visto que en tiempos de Abderramán I fue capital. Bueno, no capital de una provincia, pero con el tiempo, por ejemplo, en 1800 a principios, el general Castaños traslada aquí la comandancia.
entonces adquiere una primacía administrativa en la comarca. O sea, muchas veces las vocaciones alternan. Hay dos vocaciones o tres juntas. Hubo un tiempo en que dentro de la función marítima la pesca era importantísima y la pesca ahora es muy poco. Claro. Hay un refrán antiguo algecireño, precisamente, que lo tenían la gente con dinero, que decían: no tengas todo el dinero en barcos, ni en tierras, ni en casas. Tenlo en los tres a un tiempo. Y si algo se hunde, lo demás funcionará. ¿Qué pasó con Algeciras? Que le salvó la diversificación. El corcho era importantísimo. En 1929 éramos el primer puerto exportador de corcho del mundo. Eso está olvidado. Bueno, pues cuando se hunde el corcho, por otras causas, está la pesca. Y cuando no, está otra cosa. Y lo bueno es ir compensando. Claro. Si ahora mismo al auge que tenemos de la cuestión de los contenedores le añadimos un par de cosas más, si algún día los contenedores se estropean, saldríamos adelante a base de eso. Yo no lo voy a decir, que lo digan los expertos, ¿no? Pero se está echando de menos el tráfico de cruceros. Por ejemplo, porque ¿no? se diga lo que se diga en los sitios que están sometidos al turismo intenso, bueno, echa a los turistas y te quedas comiendo caracoles. Claro. Mientras no tengamos otros medios, claro. una industria, mientras no tengamos, pues habrá que aguantar turismo. Claro. Aguantar en el sentido de cuando el turismo es excesivamente agresivo. Claro, digamos entonces que las vocaciones de las ciudades, y hablando concretamente de Algeciras, se transforman, ¿no? Se adaptan al paso de los tiempos. Efectivamente. Y pobre ciudad... La que no lo hagan. La que no lo haga. La que no tengan sus dirigentes la vista suficiente para decir: uy, vamos a buscarnos esto otro, porque en un momento dado no sabemos qué puede pasar. Hay una novela muy buena, El velero blanco de Lajos Szilay, no sé cómo se pronuncia, que la esencia de la novela es que este millonario iba a veranear a un pueblecito mediterráneo y tal. Y un día los pescadores le piden, como era una persona muy popular, le piden un dinerillo para comprar redes, para montar allí el negocio, y para él eso era una propina, les da ese dinero, un préstamo a fondo, y se olvida. Pero cuando se arruina, vuelve al pueblecito en plan nostálgico, a verlo por última vez antes de meterse en una institución y cosas así. Y entonces cuando lo descubren, le buscan y le dan su parte de todos aquellos años. ¿Pero mi parte de qué? Dice: porque usted nos ayudó a comprar esto que necesitábamos y esto le ha estado rentando todos estos años. Total, que al final se quedó en el pueblo y con relativa modestia siguió viviendo de aquella inversión que había hecho sin darse cuenta casi hacía un montón de años antes. Pero en definitiva, Carlos, esa capacidad de renovación, ese mirar hacia el futuro, ¿no? De alguna manera que planteas, ¿no? Cuando hablamos de la vocación de ciudad de Algeciras y sus potencialidades, pasa ineludiblemente por su naturaleza marítima y portuaria, ¿no? Es su gran razón de ser. Por algo está aquí, junto a la bahía, en la desembocadura del antiguo río de la Miel, y no está en lo alto de la Sierra de Ojén. A lo mejor si en la Sierra de Ojén hubiera nieves y fuera un centro... Viñedos o... algo. No. Pues entonces sería su función allí. Claro. Igual que Jimena tiene que estar donde está. Claro. Está en una bifurcación de caminos y está justo en el límite de las sierras y las colinas. Claro. Y es imprescindible que hubiera allí una ciudad por motivos que fuera agrícolas, administrativos... Militares seguramente en su también, día, por supuesto, estratégicos, de ¿no? control y de necesidades militares. Claro. Podemos hablar, nos hemos referido alguna vez a la conferencia de Algeciras. Sí. ¿Por qué se hace el puerto de Algeciras, el puerto artificial? La guerra de África, ¿no? Efectivamente, el control del territorio, y era necesario un tráfico constante. Claro. Y entonces, claro, en un momento se le da vía libre al puerto.
Desaparece esa necesidad de ese contacto tan brutal tan brutal no, es una palabra fea, tan intenso con el norte de Marruecos. Sí. Pero no se viene abajo, porque está el turismo, porque siguen los lazos comerciales, porque nos encontramos con el fenómeno de los señores del norte de África que van a trabajar a Europa, entonces sigue haciendo falta un puerto para recibirlos. Claro. Hemos diversificado, tenemos a lo mejor el tráfico de transatlánticos, tenemos todo este conjunto de cosas, pues son los que crean riqueza. Y lo que no sabemos que nos deparará el futuro. Carlos Gómez de Avellaneda, se nos acaba el tiempo, pero bueno, ya ven ustedes de qué manera un experto en historia, una persona capaz de mirar hacia el pasado, nos puede poner sobre la mesa todos los elementos de la historia de nuestra ciudad para mirar al futuro, ¿verdad, Carlos? Qué importante eso, ¿no? Efectivamente, es una de las funciones de la historia. La historia, con todos mis respetos, no es un cementerio que tenemos a la gente allí, pobrecitos difuntos clasificados, sino que es un libro que se aprende. Hay que aprender, ¿no? Y ya lo dicen, ¿no? Pobre del pueblo. Que lo olvida, eso se olvida constantemente. Se repite mucho esa frase famosa, sí. Pero no, el ser humano no aprende. El ser humano tropieza una vez no tropieza. Pero una de cada 7. Bueno, pues esperemos que nosotros aprendamos y para eso precisamente tenemos espacios como el que nos traes cada miércoles y que tanto nos ilustra. Carlos Gómez de Avellaneda, muchas gracias y te esperamos para la próxima semana. Gracias a vosotros, que si no fuera por vosotros, pues yo no estaba aquí, ni yo ni nadie de los que venimos. Muchas gracias por la parte que nos toca, pero la realidad es que si no fuera por vosotros, esto no existiría, así que nosotros vamos a seguir aquí al otro lado y prometemos estarlo la próxima semana aquí en Varieté.